Cuando mi esposo falleció, escondí en silencio la herencia de $17 millones y también la casa en la playa de Cancún, que estaba registrada a mi nombre. Apenas volvimos del sepelio, mi nuera lanzó mis maletas al garaje. «Ahora vas a compartir la cama del perro», dijo con desprecio. Yo solo asentí guardando calma. En ese momento decidí algo que cambiaría mi vida. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad me estás viendo, así sabré hasta dónde ha llegado mi relato». «Mi nombre es Carmen, tengo 60 años. Y jamás pensé que el día más doloroso de mi existencia sería también aquel en el que descubriría quién era realmente mi familia». Era un martes lluvioso de octubre cuando enterramos a Sa Alejandro. 42 años de matrimonio se deshacían bajo una llovizna helada que parecía burlarse de mi tristeza. Durante toda la misa mantuve la compostura que Alejandro habría querido. Agradecí las condolencias, abracé a los nietos cuando lloraban y saludé a cada persona con dignidad. Verónica, mi nuera, permaneció a mi lado, pero no por apoyo. Sus ojos evaluaban a cada invitado, como si estuviera clasificando a quienes podrían servirle en el futuro. Cuando el pastor habló de la generosidad de Alejandro, vi cómo apretaba la mandíbula. Daniel, mi hijo, parecía perdido, incapaz de notar las intrigas de su esposa. El regreso a casa fue silencioso. Yo viajaba en el asiento trasero del Mercedes de Daniel, mirando las avenidas de Monterrey, mi hogar durante tantos años. Verónica conducía con frialdad, sus uñas largas repiqueteando sobre el volante. Cada tanto cruzaba miradas cómplices con Daniel en el retrovisor. Al llegar a la casa, una propiedad de 2 pisos que Alejandro y yo habíamos comprado hacía 20 años, noté algo raro. Mis maletas estaban apiladas junto a la puerta del garaje. «¿Qué hacen mis cosas aquí?», pregunté confundida, señalando las 3 valijas de cuero, desgastado, que había llevado para pasar unos días después del funeral. Verónica sonrió con un gesto que no alcanzaba sus ojos. «Oh, Carmen, pensé que era obvio. Ahora que papá Alejandro no está, las cosas van a cambiar un poco». Daniel no se atrevía a mirar. Vi a mirarme, fumaba con nerviosismo. «Mamá, es que Verónica y yo hemos estado hablando...», empezó, pero ella lo interrumpió con voz condescendiente. «Lo que Daniel intenta decir es que al ser responsables de ti, debemos poner ciertas reglas básicas». Sentí un golpe en el pecho. ¿Responsables de mí? «Verónica, esta es mi casa. Alejandro y yo...». Era su casa, me cortó seca. «Pero Alejandro ya no está. Y según el testamento que leímos con el abogado, todo pasa a Daniel como único heredero. Ahora nosotros somos los dueños». La mentira salió de su boca con una facilidad que me heló. Yo había estado presente cuando Alejandro redactó su testamento y sabía perfectamente lo que decía. «Verónica, creo que hay una confusión». Traté de explicar, pero ella levantó la mano para callarme. «No hay confusión, Carmen. Mira, sabemos que es duro. Alejandro te mantuvo todos estos años, y ahora que no está, obviamente, no tienes a dónde ir. Por eso hemos decidido que puedes quedarte». La forma en que pronunció «quedarte» sonó más a condena que a generosidad. Señaló mis maletas con desdén. «Dormirás en el cuarto de servicio junto al garaje. El dormitorio principal ya es nuestro, y los niños necesitan sus espacios. Esperamos que lo entiendas». Daniel murmuró apenas. «Mamá será temporal hasta que nos organicemos». Miré ese cuarto. Era pequeño, húmedo, usado como bodega, con una cama individual oxidada y una ventana diminuta que daba al callejón donde los camiones de basura pasaban cada madrugada. Y naturalmente,
añadió Verónica mientras se miraba las uñas. Esperamos que contribuyas con la casa. No es justo que Daniel cargue solo con los gastos de mantenerte. Puedes ayudar con la limpieza, la cocina, cuidar a los niños cuando lo necesitemos. Ya sabes ganar tu lugar aquí. La humillación fue absoluta. En unas horas pasé de ser la dueña de la casa a convertirme en algo parecido a una empleada sin salario. Mis nietos Emma de 12 y Dylan de 10 me observaban con una mezcla de duda y compasión que me partía el alma. Esa noche, mientras acomodaba mis pocas cosas en aquel cuarto sombrío, me senté al borde de la cama y por primera vez, desde la muerte de Alejandro, lloré. No solo por él, sino por descubrir que la familia a la que entregué mi vida me veía como un estorbo. Lo que Verónica y Daniel ignoraban era que Alejandro había sido muy precavido con el dinero. En los últimos años, sabiendo que su corazón fallaba, se esforzó por garantizar mi seguridad. Cuentas a mi nombre. Propiedades que solo yo conocía. Y sí, una mansión en Cancún que compró como sorpresa para nuestro 40 aniversario. Nunca alcanzó a contármelo en persona. Hallé los papeles entre sus documentos una semana antes del funeral. Esa noche, mientras escuchaba a Verónica reírse a carcajadas en mi antigua recámara y veía a Dani guardar silencio. Tomé una decisión, iba a dejar que pensaran que mandaban. Les permitiría tratarme como quisieran. Y cuando llegara la hora adecuada les mostraría quién tenía realmente el poder. Los 3 meses posteriores al sepelio fueron los más degradantes de mi vida, pero también los que más me abrieron los ojos. Día tras día, Verónica dejaba ver su verdadero rostro. Yo me convertí en la espectadora muda de mi propia caída. Mi rutina arrancaba a las 5:30 de la mañana. El cuarto junto al garaje era gélido en invierno y un horno en verano sin calefacción ni ventilación. Me levantaba antes que todos para preparar el desayuno. Verónica lo había dejado clarísimo: si quería mantenerme en la casa, debía demostrar utilidad. Cada mañana, mientras bajaba con su bata de seda, soltaba órdenes. Asegúrate de que el café esté listo para las 7 en punto. ¿Y Daniel quiere sus huevos benedictinos? No cualquier cosa. Los niños necesitan su lunch y plancha mi vestido azul, que tengo reunión de padres. Nunca un gracias. Nunca. Solo mandatos secos como si yo fuera su sirvienta. Daniel, por su parte, ya no era el hijo atento que conocí. Evitaba mi mirada y cuando intentaba hablarle se escudaba en frases vacías. Mamá, estoy muy ocupado con el trabajo. Patricia maneja mejor estas cosas de la casa. Confío en su juicio. ¿Su juicio? Su juicio era reducirme a la nada. Una mañana, mientras limpiaba la sala, oí a Verónica hablando por teléfono con su hermana Lorena. Es tan molesto, Lorena. La vieja anda aquí arrastrando los pies como un fantasma triste. Daniel se siente culpable, pero yo le dije que debemos ser prácticos. No podemos mantener a alguien más sin que aporte algo. Rió por algo que le contestó su hermana y continuó: asilo de los asilos. Dios, no sabes lo caros que son. Además, ella cocina decente y mantiene la casa limpia. Es como tener servicio doméstico gratis. Solo tengo que aguantar su cara de pena de vez en cuando. Me quedé helada tras la puerta apretando el trapo de limpieza en mis manos. Servicio doméstico gratis. Eso era para ella. Pero lo más duro fue notar cómo mis nietos empezaban a verme distinto. Emma, que siempre había sido mi compañera, ahora se avergonzaba cuando sus amigas me veían limpiando. Abuela me susurró un día mientras doblaba ropa conmigo: ¿por qué vives en el cuarto chiquito ahora, mamá? Dice que es porque no puedes pagar tu propia casa. ¿Cómo explicar a una niña de 12 años que su madre mentía? ¿Cómo decirle que la abuela, que antes la llevaba de compras y de viaje,
era ahora tratada como sirvienta en su propio hogar. Las cosas cambiaron cuando murió tu abuelo, mi amor. Le respondí esforzándome por no quebrar la voz. Pero no te preocupes por mí, estoy bien. Pero no estaba bien. Cada día Verónica se volvía más cruel y descarada. Ahora invitaba a sus amigas a comer en la casa y siempre me pedía que sirviera y limpiara. Carmen trae más champaña para las señoras, me gritaba desde el comedor tratándome como a su sirvienta. Sus amigas me observaban con esa mezcla de compasión y arrogancia, tan conocida para mí. Una tarde Mariela Gómez del Club Social me detuvo en la cocina con una sonrisa condescendiente. «Disculpa, querida. ¿Podrías traerme un poco más de hielo y algunas servilletas?» Cuando regresé con lo pedido escuché parte de su charla con Verónica. Es una situación tan difícil, pero creo que la manejas con mucha gracia. No todas las mujeres serían tan generosas de cuidar a la suegra así. Verónica suspiró como actriz de telenovela. Es un sacrificio, Mariela, pero Daniel siente que es nuestro deber cristiano. Mariela bajó la voz. Aunque, ¿has pensado en cuánto tiempo podrán sostener esto? La casa cuesta mucho, y con una persona extra. Verónica asintió con aire serio. Bueno, hay lugares muy bonitos para adultos mayores aquí en Monterrey. Allí tendría gente de su edad actividades. Sería mejor para ella en realidad. Mi sangre se heló. No solo me humillaban, estaban planeando deshacerse de mí. Esa noche, en mi cama incómoda junto al garaje, decidí dejar de aplazar lo inevitable. Al día siguiente haría una llamada que llevaba meses evitando. Alejandro había dejado todo organizado, pero había cuentas que necesitaban mi firma y propiedades bajo mi nombre. Había estado tan perdida en el duelo y en el maltrato de casa que dejé todo en manos del ejecutor testamentario. Era hora de que Carmen Torres de Mendoza dejara de ser la víctima. Verónica había cometido un error grave subestimarme. Creía saberlo todo, pero la verdad era mucho más grande de lo que su mente limitada podía imaginar. Comenzaría a planear mi liberación en silencio. Nadie sospecharía nada hasta que fuera demasiado tarde. El martes por la mañana, mientras Verónica estaba en el spa, Daniel en la oficina y los niños en la escuela, marqué el número de Fernando Álvarez, abogado de Alejandro. Señora Mendoza, qué sorpresa. He estado esperando su llamada. Han pasado 4 meses desde el funeral y hay asuntos urgentes que requieren su atención. Me senté en el borde de mi cama con las manos temblando. Fernando ha estado procesando todo. Mi familia me dijo que el testamento dejaba todo a Daniel. Hubo un silencio largo. Finalmente Fernando aclaró la garganta. Señora, necesitamos hablar en persona. Hay información muy importante que usted debe conocer y no es apropiado discutirla por teléfono. ¿Podría venir esta tarde? Esa tarde, mientras Verónica pensaba que yo estaba en el supermercado comprando ingredientes para la cena, me senté frente al escritorio de caoba de Fernando en el distrito financiero. Los documentos que me mostró me dejaron sin aliento. Alejandro no solo me había protegido, me había convertido en una mujer muy rica. Su esposo fue extremadamente meticuloso, dijo Fernando señalando carpeta tras carpeta. La casa de San Pedro está completamente pagada y figura en un fideicomiso conjunto con su nombre. Daniel tiene derecho a residir mientras usted viva, pero la propiedad es suya. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿por qué Verónica dice que...? Porque probablemente Daniel no entendió del todo los términos cuando leyó una copia preliminar, explicó Fernando negando con la cabeza. Alejandro fue muy específico. Quería asegurarse de que usted nunca fuera vulnerable, ni dependiera de nadie. Había cuentas a mi nombre por varios millones de dólares. Inversiones en inmuebles, acciones, bonos... Y luego, la mayor sorpresa.
La propiedad en Cancún, dijo Fernando empujando una carpeta hacia mí. Su esposo la compró hace 3 años, como regalo sorpresa. Era una mansión frente al mar ya amueblada, con personal incluido. Alejandro planeaba llevarme allí en nuestro aniversario 40. La foto mostraba un paraíso, muros blancos, techos altos, ventanales que daban al mar turquesa. Más grande y lujosa que la casa de Monterrey. Había invertido una fortuna. ¿Cuánto vale todo esto?, pregunté con un hilo de voz. ¿Conservadoramente entre propiedades, inversiones y cuentas? Estamos hablando de unos 17 millones de dólares, señora Mendoza. Me quedé muda. 17 millones. Y yo durmiendo en un cuarto de servicio, cocinando como sirvienta. ¿Por qué Alejandro nunca me lo dijo? Fernando sonrió con tristeza. Quería que fuera una sorpresa para cuando él ya no estuviera. Su intención era darle libertad total, que hiciera con su vida lo que quisiera sin depender de nadie. Regresé a casa con la mente en un torbellino. Verónica estaba en la cocina revisando facturas con gesto preocupado. ¿Dónde estabas?, me soltó cortante. Se suponía que ibas al súper y vienes sin nada en las bolsas. Tuve que hacer unos mandados, mentí dirigiéndome a mi cuarto. Bueno, espero que trajeras algo para la cena porque esta noche viene el jefe de Daniel con su esposa y necesito que todo quede perfecto. Esa noche, mientras servía canapés a los invitados y escuchaba cómo Verónica presumía de su casa y de su estilo de vida, sentí algo nuevo, calma, incluso poder. Por primera vez en meses no me veía como víctima. Las 2 semanas siguientes me dediqué a observarla con más detalle de sus horarios, sus rutinas, sus secretos. Fue entonces cuando descubrí algo que lo cambiaría todo. Un viernes dijo que iba a yoga, pero algo no cuadraba. Se había arreglado demasiado perfume extra, una sonrisa distinta. Decidí seguirla. No fue al gimnasio, sino al Hotel Real en el centro. Mi corazón se aceleró. Esperé unos minutos y entré. Allí estaba en el bar con un hombre que no era Daniel, más joven, elegante. La forma en que se rozaban no dejaba dudas. Me escondí tras una columna. Lo vi darle unos papeles. Ella los revisó. Asintió. Y luego se besaron antes de separarse. Esa noche volvió a casa hablando de su excelente clase de yoga. En los días siguientes confirmé más señales, llamadas susurradas, que cortaba al verme documentos escondidos en una pequeña caja fuerte, salidas misteriosas. Una tarde, mientras limpiaba, encontré su laptop abierta con un correo visible. Mi amor, decía un tal David Carrera. Los papeles del divorcio están casi listos. Solo necesitamos esperar un poco más para asegurarnos de la herencia. Cuando sepamos cuánto dinero hay realmente podremos proceder. Daniel no sospecha nada, ¿verdad? Mi sangre se heló. No solo quería deshacerse de mí, planeaba divorciarse de Daniel y quedarse con lo que pensaba era su herencia. Rápidamente tomé fotos con mi celular temblando. Esa noche en mi cama estrecha comprendí todo. Verónica había diseñado cada humillación, el maltrato, incluso lo de enviarme a un asilo. Todo era su estrategia para mantenerme fuera, mientras manipulaba a Daniel y planeaba fugarse con su amante y el dinero. Pero había cometido un error fatal. Subestimó a la mujer equivocada. Al día siguiente pedí otra cita con Fernando. Esta vez no sería la víctima. El jueves ocurrió la explosión. Daniel llegó temprano del trabajo, algo inusual, y su rostro era una mezcla de rabia y desconcierto. Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo, cuando lo oí gritar desde la oficina de Alejandro. «Verónica, baja ahora mismo». «Ven acá». Ella bajó corriendo arreglada para otra de sus misteriosas salidas. «¿Qué pasa, amor? ¿Por qué gritas? ¿Qué es esto?» Daniel sostenía un fajo de documentos.
Su voz temblaba de ira. Desde la cocina vi cómo Verónica palidecía al ver los papeles. Daniel, ¿puedo explicarte? ¿Explicarme qué? Que llevas meses mintiéndome que mi madre no es una carga que tenemos que mantener, sino que es millonaria. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solté el cuchillo que tenía en la mano, y el ruido del metal contra el piso de mármol retumbó en toda la casa. Daniel continuó su voz cada vez más fuerte. Encontré estos documentos en el escritorio de papá. ¿Sabías que mamá es dueña de esta casa? ¿Sabías que tiene cuentas bancarias que ni siquiera puedo calcular? ¿Sabías que tiene una mansión en Cancún? Verónica intentó recomponerse. Daniel. Cariño, obviamente hay algunas cosas que no entendimos bien. Cuando... No, gritó Daniel arrojando los papeles al aire. No hay malentendidos. Aquí dice claramente que mi madre heredó millones de dólares y tú me hiciste creer que era una pobre viuda que teníamos que mantener. En ese momento supe que la farsa había terminado. Caminé despacio hacia la sala secándome las manos en el delantal. Daniel me miró con un gesto de dolor y vergüenza que me desgarró. Mamá, es cierto, tú tienes dinero. Todo este tiempo has tenido dinero. Antes de que respondiera Verónica se lanzó desesperada Daniel. Ella nos engañó. Nos hizo creer que necesitaba ayuda cuando en realidad yo los engañé. La interrumpí con voz firme por primera vez en meses. Verónica, tú me dijiste que esta casa ahora era tuya. Tú me dijiste que Daniel había heredado todo. Tú me obligaste a dormir en el cuarto de la sirvienta. Daniel se dejó caer en el sofá, la cabeza entre las manos. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Lo que hicieron, dije, manteniendo mi voz serena, aunque mi corazón se desbocaba, fue mostrarme exactamente quiénes son cuando creen que tienen poder sobre alguien. Verónica, viendo que todo se derrumbaba, atacó con rabia. Tú nos manipulaste, dejaste que te tratáramos así, sabiendo que tenías millones. Eres una mujer cruel y calculadora. La ironía de sus palabras habría sido casi cómica de no ser tan patética. Daniel levantó la vista con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué dejaste que te tratáramos así? Su pregunta dolió más que todos los meses de humillación juntos porque mi propio hijo había sido parte de mi degradación. Porque necesitaba saber, respondí al fin. Necesitaba saber cómo me iban a tratar cuando creyeran que no tenía nada. Necesitaba saber si el amor que profesaban era real o solo conveniencia. Verónica se volvió hacia Daniel, presa del pánico. Daniel, no puedes creer esto. Ella está tratando de manipularte. Somos tu familia. Somos tus prioridades. Pero él ya no la escuchaba. Caminó hacia mí cabizbajo. Mamá, no sé qué decir. Me siento tan avergonzado. Papá debe estar revolcándose en su tumba. Tu padre, dije suavemente, sabía perfectamente lo que hacía al estructurar su testamento así. Él me protegió, Daniel. Se aseguró de que nunca tuviera que depender de nadie. Verónica, consciente de que perdía el control, lanzó su última carta. Daniel, recuerda todo lo que hemos construido. Piensa en los niños. ¿Vas a destruir nuestra familia por esto? Fue entonces cuando decidí que era hora de revelar la otra verdad que había guardado. Hablando de destruir familias, dije sacando mi teléfono. Creo que hay algo más que Daniel debe saber. El color desapareció del rostro de Verónica. Carmen, no te atrevas. Mostré las fotos que había tomado de los correos y las imágenes de ella con David Carrera en el hotel. ¿Quieres contarle tú a Daniel sobre tu novio? ¿O lo hago yo? El silencio que siguió fue absoluto. Daniel tomó mi teléfono con manos temblorosas, leyendo los mensajes, revisando las fotos. Cuando alzó la vista,
La expresión en su cara era puro espanto. David Carrera, el corredor de bienes raíces. Verónica. ¿Has estado todo este tiempo? Verónica comenzó a sollozar, pero eran lágrimas de pánico, no de arrepentimiento. Daniel, puedo explicarte todo. Él solo me estaba ayudando con unos trámites legales. ¿Trámites legales como papeles de divorcio? La máscara de Verónica se desplomó por completo. Su rostro se torció en odio. Sí, papeles de divorcio. Porque estoy harta de vivir una mentira. Estoy cansada de fingir que te amo cuando eres un hombre débil que deja que su mamá lo controle. Daniel retrocedió como si lo hubieran golpeado. ¿Qué tu preciosa mamita ha estado jugando con todos nosotros? Gritó Verónica ya sin fingir. Ella sabía todo el tiempo que tenía dinero. Nos dejó humillarla porque quería tener algo contra nosotros. Es una manipuladora. No respondí con calma. Soy una mujer que aprendió la verdad sobre las personas que creía que la amaban. Daniel miró entre ambas mujeres de su vida y por primera vez vi a mi hijo reconocer quién era realmente su esposa. «Sal de mi casa», le dijo a Verónica apenas en un susurro. «Tu casa», rió ella con amargura. «No es tu casa, idiota. Es de ella. Siempre ha sido de ella. Y ahora que todos lo saben, ya no tengo que fingir que me importas». Agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir me lanzó una sonrisa venenosa. «Felicidades, Carmen. Ganaste, pero perdiste a tu hijo en el proceso, porque él nunca te va a perdonar por hacerlo pasar por esto». La puerta se cerró de golpe dejándonos a Daniel y a mí, en el silencio más incómodo que jamás compartimos. Los días posteriores a la partida de Verónica fueron extraños, tensos. Daniel se instaló temporalmente en la habitación de huéspedes, y yo regresé al dormitorio principal, mi dormitorio. Pero la casa se sentía como un campo de batalla, con trincheras invisibles. Daniel casi no me hablaba, no por rabia, sino por vergüenza. Lo veía luchar con la culpa cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Los niños, confundidos por la repentina ausencia de su madre, hacían preguntas imposibles de responder. «Abuela, ¿por qué mamá se fue?», me preguntó Emma una noche, mientras le ayudaba con la tarea. A veces los adultos necesitan tiempo para pensar en cosas importantes. Contesté sin saber qué más decir. «Pero va a regresar». Esa pregunta me desgarró, porque por mucho que odiara a Verónica sabía que esos niños la amaban y no merecían cargar con sus decisiones. Fue Dylan quien con la brutal sinceridad de sus 10 años me desarmó. «Abuela, papá, dice que ahora tienes mucho dinero. Eso significa que ya no vas a vivir en el cuarto pequeño». Daniel, que escuchaba desde la puerta, entró con los ojos rojos. «Dylan, ve a tu cuarto, por favor. Necesito hablar con la abuela». Cuando nos quedamos solos, Daniel se desplomó. «Mamá, no sé cómo pedirte perdón. No sé cómo vivir conmigo mismo sabiendo lo que te hice pasar». Me senté a su lado en el sofá, el mismo en el que Alejandro y yo lo vimos crecer, donde celebramos sus triunfos y lo consolamos en sus derrotas. «Daniel, lo que quiero que entiendas es que yo elegí quedarme callada. Pude haberlo detenido en cualquier momento. Pero ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué dejaste que te tratáramos como sirvienta cuando tenías millones en el banco?». La respuesta era dura, pero él merecía escucharla. Porque necesitaba saber si me amabas por mí misma o si solo me querías porque era conveniente. Necesitaba saber si respetabas a la mujer que te crió o únicamente lo que podía darte. Daniel se cubrió el rostro con las manos. «Fallé la prueba, ¿verdad?». «No la fallaste, hijo. La aprendiste. Hay una diferencia». Durante las siguientes semanas intentamos construir una nueva normalidad. Daniel comenzó terapia para procesar no solo la traición de Verónica,
sino su propio papel en mi humillación. Los niños poco a poco se acostumbraban a la idea de que sus padres no volverían a estar juntos. Pero Verónica no había terminado con nosotros. La primera señal llegó cuando los niños volvieron de un fin de semana con ella más callados de lo habitual. Emma tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando, y Dylan se negaba a contarme cómo le había ido con su madre. Fue Daniel quien, con la voz cargada de rabia contenida, me reveló la verdad. Está diciéndoles que tú destruiste nuestra familia. Les dice que todo el divorcio se pudo evitar si hubieras sido honesta desde el principio. La manipulación de Verónica no había acabado. Ahora usaba a mis nietos como armas emocionales. La confrontación final llegó un martes por la tarde. Se presentó en mi puerta sin avisar. Y esta vez no estaba sola. Venía acompañada de David Carrera con una carpeta llena de papeles legales. Carmen, dijo Verónica con una sonrisa fingida. Necesitamos hablar. Daniel no estaba en casa y los niños estaban en la escuela. Era solo yo contra ellos, pero por primera vez en meses no me sentía intimidada. Adelante, dije abriendo la puerta. Esto debería ser interesante. Se sentaron en mi sala como si fueran los dueños del lugar. David, un hombre de unos 40 con el cabello peinado con exceso y sonrisa de vendedor barato, abrió su maletín. Señora Mendoza, empezó. Hemos venido a presentarle una oferta que esperamos considere con cuidado. Una oferta. Verónica se inclinó hacia adelante, los ojos brillándole como si aún tuviera una última carta ganadora. Mira, Carmen, sé que las cosas no terminaron bien entre nosotras, pero tenemos que pensar en los niños. Ellos necesitan estabilidad. Necesitan a sus dos padres juntos. Y añadió David. Hemos preparado una propuesta que creemos beneficia a todos. Verónica sonrió triunfante. Estoy dispuesta a regresar con Daniel y reconstruir la familia, pero necesitamos ciertas garantías. Empujó un documento hacia mí. Era un acuerdo en el que yo debía transferir $3 millones a una cuenta conjunta bajo el control de Daniel y Verónica. A cambio, ella volvería a casa y perdonaría lo ocurrido. La osadía me dejó sin aire por un instante. ¿Me están chantajeando?, pregunté al fin. No es chantaje, respondió Verónica con dulzura venenosa. Es una inversión en la felicidad de tu familia. Piénsalo, Carmen, los niños tendrían a sus padres. Daniel sería feliz y tú conservarías tu familia unida. ¿No vale eso 3 millones? David y Verónica intercambiaron una mirada antes de que él añadiera suavemente. ¿Y si no acepta? Tendríamos que explorar otras opciones legales. Podríamos cuestionar su capacidad mental. Podríamos alegar que no estaba en condiciones de manejar su herencia, que dejó que la maltrataran teniendo recursos. Habría motivos para preocuparse de su juicio. El mensaje era claro: si no cedía el dinero, intentarían quitármelo en los tribunales. Verónica sonrió convencida de que me tenían arrinconada. Además, dijo con falsa indiferencia, los niños están confundidos. Sería terrible que tuvieran que declarar en una corte sobre el comportamiento errático de su abuela. Ahí estaba la amenaza final: usar a mis nietos contra mí. Me levanté con calma, caminé hasta la ventana y miré el jardín que Alejandro y yo habíamos cuidado por décadas. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, pregunté sin volverme. ¿Qué?, respondió Verónica con la voz tensa. Que creen que me conocen. Me giré hacia ellos. Algo en mi expresión hizo que David se removiera incómodo en su asiento. Verónica, durante todos estos meses que me humillaste, que me trataste como criada, que planeaste encerrarme en un asilo para quedarte con dinero que nunca fue tuyo. ¿Sabes qué estuve haciendo? Ella me miró con recelo. Estuve aprendiendo exactamente quién eres.
Volteé hacia David. ¿Y tú crees que no sé de tus deudas de juego por más de $200.000? ¿Crees que no sé que esta no es la primera vez que intentas estafar a una viuda mayor? El rostro de David perdió todo color. Entonces respiré hondo y dije con voz de acero: así que aquí está mi oferta. Van a salir de mi casa ahora mismo. Verónica va a firmar los papeles de divorcio sin pedir un centavo, y ambos van a desaparecer de nuestras vidas para siempre. ¿O qué saltó Verónica perdiendo la máscara una vez más? Sonreí una sonrisa que habría hecho sentir orgulloso a Alejandro. ¿O entrego a las autoridades toda la evidencia que reuní sobre tus fraudes, Verónica? Y David se la muestro a tu esposa. Sí sé que estás casado. Todas las fotos de tus aventuras con mujeres casadas. El silencio que siguió fue sepulcral. Ustedes jugaron con la mujer equivocada, dije en voz baja. Ahora salgan de mi casa. 6 meses después de ese día, estoy en la terraza de mi casa en Cancún, viendo el sol hundirse sobre el Caribe. El agua azul parece pintada y la brisa cálida trae el aroma del jazmín de mi jardín. Alejandro tenía razón. Este lugar es un paraíso. La transición no fue inmediata ni sencilla. Cuando Verónica y David salieron de mi casa esa tarde, con sus planes destrozados, tuve que tomar decisiones que me marcarían para siempre. Daniel se divorció de Verónica en menos de 2 meses. Ella no luchó. No tenía opción después de que sus infidelidades y sus engaños quedaran expuestos. El proceso fue rápido y limpio, justo como lo había planeado. Lo más duro fueron los niños. Emma y Dylan merecían una explicación que pudieran comprender, una que no pintara a su madre como un monstruo, pero que tampoco ocultara la verdad. Los adultos a veces toman malas decisiones cuando están asustados o confundidos, les dije una tarde, mientras horneábamos galletas en la cocina. Tu mamá tomó algunas decisiones que lastimaron a la familia y ahora tiene que aprender a vivir con las consecuencias. ¿Pero todavía la podemos amar?, preguntó Dylan con esa sabiduría desarmante que tienen los niños. Por supuesto que sí, respondí abrazándolo fuerte. El amor no desaparece solo porque alguien cometa errores, pero el amor también significa cuidarnos de quienes nos hieren una y otra vez. Daniel luchó más que ellos. La culpa lo consumía y durante semanas me suplicó que me quedara en Monterrey. Mamá, déjame compensarte. Déjame cuidarte como debería haberlo hecho desde el principio. Una noche cenando solos tras acostar a los niños, me preguntó con lágrimas en los ojos: ¿me perdonas? Daniel, le dije tomando su mano. No hay nada que perdonar. Tú fuiste manipulado por una mujer que sabía exactamente cómo manejar tus emociones. Lo importante es que descubriste quién eres cuando tuviste que tomar decisiones difíciles. Pero te lastimé. Te humillé, te traté como ella me enseñó a hacerlo. Y cuando supe la verdad corrí a repararlo. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre el hombre que eres, le respondí. Y aunque había perdón y amor renovado entre nosotros, yo sabía que tenía que marcharme. Monterrey estaba lleno de recuerdos dolorosos y necesitaba un nuevo comienzo. Más aún, Daniel debía aprender a ser independiente, a tomar decisiones sin estar bajo la sombra de una mujer fuerte, ni la suya, ni la de su madre. ¿Por qué Cancún?, me preguntó cuando le conté mis planes. Le mostré las fotos de la casa que Alejandro había comprado en secreto, porque tu padre quería que yo fuera libre de elegir mi propio camino, y este es mi camino. Daniel sonrió por primera vez en semanas. Papá siempre fue más sabio que todos nosotros, ¿verdad? Trazamos un plan. Daniel y los niños me visitarían en vacaciones de verano y en Navidad. Yo volvería
Monterrey para cumpleaños y momentos importantes. Haríamos videollamadas semanales, pero viviríamos nuestras propias vidas. Antes de irme resolví un último asunto. Creé un fideicomiso educativo para Emma y Dylan. Al cumplir 18 años tendrían fondos para la universidad y para iniciar su vida adulta, pero con condiciones, buenas calificaciones, servicio comunitario y sobre todo cartas anuales reflexionando sobre lo que habían aprendido de esta experiencia familiar. Para Daniel transferí la casa de Monterrey a su nombre junto con un fondo para mantenerla y criar a sus hijos cómodamente. «Es demasiado», mamá protestó al ver los documentos. «No es demasiado. Es exactamente lo que tu padre habría querido». El día que partí, Daniel y los niños me acompañaron al aeropuerto. No hubo escenas dramáticas ni lágrimas desgarradoras, solo una paz que no habíamos sentido en años. «Te voy a extrañar, abuela», me dijo Emma abrazándome fuerte. «Yo también, mi amor, pero ahora tenemos algo que esperar, tus vacaciones en la playa». Dylan me entregó un sobre. «Es para que no te olvides de nosotros», dijo con seriedad. Lo abrí cuando el avión despegó. En su letra infantil decía: «Querida abuela, gracias por enseñarnos que las personas fuertes son las que ayudan a los demás, no las que lastiman. Te amamos». Ahora, 6 meses después, mi vida sigue un ritmo completamente distinto. Me levanto a la hora que quiero, no porque alguien necesite el desayuno servido. Camino por la playa cada mañana, algo que jamás pude hacer cuando pasaba el día entero al servicio de otros. He empezado clases de pintura, un sueño que guardé por décadas y para el que nunca tuve tiempo. Mi casa se ha llenado de alegría de formas que no esperaba. María y José, la pareja que cuida la propiedad, se han convertido en amigos entrañables. Sus nietos vienen los fines de semana. Yo les enseño inglés y ellos me ayudan a perfeccionar mi español. También hago voluntariado en el hospital local traduciendo para turistas estadounidenses que necesitan atención médica. Es gratificante usar mi experiencia de vida para ayudar, pero en mis propios términos. Daniel me llama cada domingo y nuestras charlas ahora son sinceras, sin máscaras. Me cuenta de sus citas, va poco a poco con cautela y de los logros de Emma y Dylan. Yo le comparto mis aventuras, mis nuevos amigos, mis planes. «Mamá, suenas tan feliz», me dijo la semana pasada. «Lo estoy, hijo, por primera vez en muchos años. Lo estoy». Verónica intentó contactarme una sola vez unos 3 meses después de mi mudanza. ¿Su mensaje? Era lo esperado, mezcla de autocompasión y último intento de manipulación. Decía que había reflexionado sobre sus errores y quería hacer las paces por el bien de los niños. Lo borré sin contestar. Hay personas que no merecen segundas oportunidades, sobre todo cuando ya desperdiciaron demasiadas primeras. Verónica me había mostrado una y otra vez quién era cuando creía tener poder. Esa era toda la información que necesitaba para el resto de mi vida. Esta mañana, tomando café en mi terraza, pensé en Alejandro, en cómo había planeado con tanto cuidado mi libertad, en cómo sabía, incluso sin conocer los detalles, que necesitaría la fuerza económica para defender mi dignidad. «Gracias, mi amor», susurré al viento. «Sabías exactamente lo que hacías». A mis 60 años he aprendido algo que me tomó décadas comprender. La verdadera riqueza no son los ceros en el banco, aunque sin duda ayudan. La verdadera riqueza es la libertad de decidir cómo quieres vivir y con quién eliges compartir la vida. Ahora tengo ambas. Y por primera vez, nadie, absolutamente nadie, puede quitármelas. Esta tarde llegan Emma y Dylan para sus vacaciones de primavera. Vamos a construir castillos de arena, buscar conchas y cocinar juntos en mi cocina. Les enseñaré a navegar el velero que compré el mes pasado
Y cuando me pregunten por su madre, porque lo harán, les diré la verdad que a veces la vida nos enseña lecciones dolorosas sobre las personas que amamos. Pero esas lecciones nos vuelven más sabios y más fuertes. El sol se oculta pintando el cielo de naranjas y rosas. Tengo una cena que preparar, un libro que leer y una vida nueva que disfrutar. Un día Verónica me dijo que había ganado. Tenía razón, pero no de la manera que ella ya imaginaba. Gané mi libertad, mi dignidad y la sabiduría de saber con certeza cuánto valgo. Y eso descubrí al fin no tiene precio.